Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El día de hoy llegamos al día número 28 de este recorrido de los 50 días que estamos haciendo el libro de Hechos de los Apóstoles, ya finalizando esta iba a decir primera decena, pero realmente es la tercera decena. Y para iniciar, como todos los días, nos pondremos en la presencia de la Santísima Trinidad, invocando al Espíritu Santo, al Consolador, al Paráclito, para que sea nuestra guía en estas reflexiones y meditaciones que estamos haciendo del libro de Hechos de los Apóstoles. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles, llena con tu divina gracia los corazones que creaste. Tú a quien llamamos Paráclito, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú derramaste sobre nosotros los 7 dones, tu dedo de la diestra del Padre, tu fiel promesa del Padre que inspira nuestras palabras, iluminas nuestros sentidos, infundes tu amor en nuestros corazones y con tu perpetuo auxilio fortalece la debilidad de nuestro cuerpo. Aleja de nosotros al enemigo, danos pronto la paz. Sé nuestro director y nuestro guía para que evitemos todo mal. Por ti conozcamos al Padre y al Hijo, revélanos también y creamos en ti su Espíritu por los siglos de los siglos. Gloria a Dios Padre y al Hijo que resucitó y al Espíritu Santo Consolador por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y bien, el día de hoy, ya día 28, terminando la tercera decena prácticamente, nos continuamos o nos vamos adentrando cada vez más en este libro el libro del Hechos de los Apóstoles, ¿no? Que narra a esa iglesia primitiva, y viéndolo a la luz de la tradición hemos descubierto muchos detalles interesantes y hoy no es la excepción. Y hablamos de algo muy interesante. El título de hoy lo dice todo: la escritura interpretada en la iglesia. La escritura interpretada en la iglesia. Hoy nos mantendremos con la lectura continuada del libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo del 26 al 40. Libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo del 26 al 40. Y acá en la Biblia de Navarra, que es la traducción que estamos utilizando, tiene un subtítulo que dice: Bautismo del eunuco etíope. Bautismo del eunuco etíope. Versículo 26, capítulo 8. Un ángel del Señor le habló a Felipe: levántate y vete hacia el sur, a la ruta que baja de Jerusalén a Gaza y que está desierta. Se levantó y se puso en camino. En esto, un hombre de Etiopía, o el etíope, mejor dicho, abro paréntesis, para que nos ubiquemos, un hombre de Etiopía, un etíope, cerramos paréntesis, eunuco, dignatario de Cadance, la reina de Etiopía, y su superintendente de su tesoro, que había venido a Jerusalén para adorar a Dios, volvió sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. Le dijo entonces el Espíritu a Felipe: acércate y ponte al lado de ese carro. Corrió Felipe a su lado y oyó que leía al profeta Isaías. Entonces le dijo: ¿entiendes lo que lees? Le respondió, en este caso, abro paréntesis, el etíope, cierro paréntesis: ¿cómo lo voy a entender si no me lo explica alguien? Rogó entonces a Felipe que subiera y se sentara junto a él. El pasaje de la escritura que iba leyendo era el siguiente: como oveja fue llevada al matadero y como mudo cordero ante el esquilador, así no abrió la boca. En su humillación se le negó la justicia. ¿Quién hablará de su posteridad, ya que su vida es arrebatada de la tierra? El eunuco le dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice esto el profeta, de quién, de sí mismo o de otro. Entonces Felipe tomó la palabra y comenzó por este pasaje: el anuncio del Evangelio de Jesús. Mientras iba por el camino, llegaron a un lugar donde había agua, y le dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué me impide que yo sea bautizado? Mandó a detener en este caso el carro, y bajaron los dos, Felipe y el eunuco, hasta
el agua y le bautizó. Cuando salieron del agua, el Espíritu Santo del Señor arrebató a Felipe y no le vio más el eunuco, que siguió alegre su camino. Felipe se encontró en Azoto y anunció el evangelio a todas las ciudades por donde pasaba hasta que llegó a Cesarea. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y bien, este texto del día de hoy, ya finalizando el capítulo 8, nos regala en esta fracción que estamos meditando la historia del eunuco. Una historia que es muy conocida y principalmente por el título que pusimos acá para este día, la escritura interpretada en la iglesia. Varios detalles a resaltar para adentrarnos en la reflexión de esta lectura. Uno, el eunuco conocía a Dios, a pesar de venir de un lugar que aparentemente para nosotros como Etiopía no era conocedor de Dios. Él iba a rendirle culto al Dios de Israel. Eso es un detalle interesante. Lo otro, el eunuco era una persona que por motivos, voy a usar la palabra de seguridad, era castrada, literalmente, para no tener hijos, porque trabajaba muy de cerca con las reinas del lugar al cual ellos pertenecían. Entonces, eso es otro detalle importante tener en cuenta. Y lo otro, que va como una especie de embajador. No era cualquiera, era una persona, un dignatario de ese lugar y superintendente de su tesoro. O sea, era una persona de alto nivel. Esta persona, vuelvo y repito, va a rendirle culto a un Dios el cual me imagino que ya ellos estaban abrazando. Y va leyendo las escrituras. En este caso, va leyendo el pasaje que se nos comenta acá. Como oveja que lleva al matadero, como oveja que es llevada al matadero, y como mudo cordero ante el esquilador, así no abrió la boca. Y este texto es clave porque le permite a Felipe, guiado por el Espíritu Santo, dar el anuncio del querigma. Y el querigma es ese anuncio que hace prácticamente o impulsa prácticamente a la conversión de este hombre, no solo a abrazar la fe judía, porque ya él tenía eso, porque lo vemos que va a adorar a Israel en el templo de Salomón, a ese Dios que creían la gente de Israel, como tal cual dice la Escritura. Dice acá en el versículo 27, en parte del versículo 27, en esto un hombre de Etiopía, eunuco, dignatario de Cadance, la reina de Etiopía, superintendente de sus tesoros, que había venido a Jerusalén para adorar a Dios. O sea, para adorar a Dios. Siendo él una persona muy cercana a la reina de Etiopía, iba a adorar a Dios. Pero ya él era, prácticamente podemos decir que ya creía en el mismo Dios de Israel. Pero al recibir el querigma y esta interpretación que el Espíritu Santo suscita a Felipe para que vaya, escuche lo que él está leyendo y le pregunte, le haga la clara pregunta que vemos en el versículo 30. Corrió Felipe a su lado y oyó que leía al profeta Isaías. Entonces le dijo, ¿entiendes lo que lees? Y él, en su honestidad intelectual, versículo 31, le respondió, ¿cómo lo voy a entender si no me lo explica alguien? Y ahí es cuando vemos que este texto claramente, por providencia divina, le muestra y le da la apertura a Felipe para poder evangelizar a este hombre, presentándole el querigma, que es el desarrollo de que Cristo muere, padeció, murió y resucitó y subió a los cielos. Al presentarle esto y a darle otras ampliaciones a la explicación, el eunuco luego le pregunta en el versículo, aquí lo tengo, 36, mientras iba por el camino, llegaron a un lugar donde había agua y le dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo me sea bautizado? Y en este caso, nuevamente volvemos a que Felipe, movido por el Espíritu Santo, le dice, mandó a detener el carro y bajaron los dos, y Felipe el eunuco hasta el agua y le bautizó. En este caso, movido Felipe por el Espíritu Santo,
hace que detengan el carro, no Felipe, sino le dice a él, nada, no hay nada que te lo impida, no hay nada. Ya has recibido el anuncio del querigma, tú crees en Dios y abrazas esto. Y él, guiado por el Espíritu Santo, discierne, Felipe, que este hombre podía recibirlo a través del bautismo. Y ahí es cuando es bautizado. Y para resaltar, vuelvo repito, para resaltar, y siempre lo he visto así en este texto, para sellar, en este caso, que este hombre era un enviado de Dios, Dios le da la oportunidad a Felipe de ver ese milagro de que Felipe desaparezca. Aquí habla de arrebatamiento y esa palabra no me causa conflicto, pero suena muy drástico. Suena como que lo sacaron de ahí, como que hubo un poder mágico, una tronadera o algo así, o unas luces y se fue. Pero yo en mi humilde opinión lo veo más sencillo. Simplemente salieron del agua y tal vez Felipe le dio la vuelta a la carroza donde iba el eunuco y cuando el eunuco iba detrás ya no lo vio más. Y solamente por ver eso consolidó la fe del eunuco y él siguió su camino, como dice el texto, dando gracias a Dios. Y Felipe es, digamos así, arrebatado porque simplemente desaparece y él va a otro lugar donde él va evangelizando y va llevando ese querigma. Al final la evangelización es y se traduce como la buena nueva, que es que Cristo, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, padeció, murió y resucitó por nosotros para mostrarnos el camino, cuál era la verdad, o sea, lo que debíamos pasar y que Él es la fuente de toda vida. Entendiendo esto, en este texto, al final se nos da muchos puntos y muchos matices, principalmente basado en el título que tenemos el día de hoy. Felipe no era un cualquiera, digo un cualquiera en el sentido de, voy a usar una palabra que usaba mi papá mucho cuando yo era pequeño, no era un árbol sin sombra. ¿En qué sentido lo digo? Felipe iba respaldado por una iglesia. Él era un representante oficial de la iglesia, era un ministro, como lo conocemos hoy en día, debidamente ordenado por los apóstoles, con esa autoridad apostólica que los apóstoles le habían depositado, y él iba evangelizando y bautizando. Él, movido por el Espíritu Santo, bautiza a este eunuco y este eunuco va y se vuelve un emisario de lo que él vio en su tierra Etiopía. Porque ya ellos adoraban a Dios, pero ahora completan la formación por medio de lo que explicó Felipe al eunuco. Y él transmite entonces esto y se vuelve un portador, se vuelve un discípulo, no de Felipe, sino de Cristo Jesús en esa tierra lejana. Y así se iba multiplicando la iglesia. Pero todo esto surge a partir de un discípulo que era un ministro debidamente ordenado, que estaba religado a los apóstoles. ¿Qué quiero decir religado? Vinculado a los apóstoles de una forma y enviado como emisario a estos lugares lejanos a predicar la buena nueva, que es la traducción de la palabra del evangelio, que Cristo, vuelvo y repito, que es lo que conocemos como el querigma, padece, muere y al tercer día resucita, no se queda muerto, resucita y subió a los cielos. Y todo este círculo es para entender que un día Él regresará para juzgar a vivos y muertos. Y como dice Niceo Constantinopolitano, murió por nosotros, resucitó al tercer día según la Escritura y subió a los cielos, y un día vendrá a jugar a vivos y muertos, y de allí su reino no tendrá fin. Entonces aquí vemos la parte de la iglesia, y esa iglesia en salida, esa iglesia que evangeliza, esa iglesia que interpreta las escrituras. En este caso recordemos que la palabra escritura que vamos a escuchar a lo largo del libro de Hechos de los Apóstoles no es el Nuevo Testamento, no son los evangelios, sino que a la luz de Cristo ilumina lo que él veía de las escrituras de los profetas, que no entendía. ¿A quién se refiere? A él mismo, como dice el eunuco, se refiere a otra persona, dime a quién. Y ahí es cuando Cristo, la figura de Jesucristo, ilumina el texto y le da plenitud, como él vino a traer plenitud, no vino a abolir nada, vino a traer plenitud a todo lo que está dentro de la Sagrada Escritura. En este caso hablando de Escritura, entiéndase como el Antiguo Testamento, y también trae luz en nuestra actualidad a todo lo que enseña el Nuevo Testamento. Y esta luz la encontramos también en ese diferencial que existe en la Iglesia Católica, que es la tradición y la Sagrada Tradición a través o conjunto a la Sagrada Escritura. Y bien, ahí también se expresa que la máxima autoridad que puede interpretar de forma infalible
las Escrituras y la iglesia. Pero ¿cuál iglesia? La iglesia que esté vinculada y religada en una sucesión de mando, de imposición de manos, desde los apóstoles hasta nuestros días. Esa es la iglesia verdadera. Bien, pasemos a la reflexión del día de hoy. Y dice, la Escritura necesita a alguien, la Escritura necesita la guía apostólica para ser comprendida plenamente. Y es cierto, y esa guía apostólica viene a través de nosotros por medio de una sucesión que llega desde algunos de los apóstoles hasta nuestros días, de la mano de los obispos o de nuestro obispo y de el presbítero y el diácono, que fungen como esa extensión del obispo para hacernos llegar la sana doctrina y no interpretaciones vagas que tienen mezcla de error, sino interpretaciones que vienen sin mezcla de error, guiadas principalmente, y no por decir principalmente es poco, realmente en su totalidad por el Espíritu Santo. Pasemos a lo que dice la Sagrada Tradición. En este caso, en la Sagrada Tradición, vamos a citar a San Irineo de Lyon, siglo II, en su documento Adverbums Hereges, tercero, capítulo 4, versículo 1, dice: la interpretación auténtica está en la iglesia que posee la sucesión apostólica. La interpretación auténtica está en la iglesia que posee la sucesión apostólica. Y esto es claro recordarlo. Si yo participo de una iglesia, entre comillas, una religión o una denominación cristiana, vamos a englobar todas en una sola bolsa, incluyendo la católica, y yo puedo llegar por medio de esta iglesia a alguno de los 12 apóstoles de forma indirecta y no ininterrumpida, entonces estoy en la iglesia cristiana que viene fundamentada en los apóstoles, y no es porque yo digo, o en la persona que es el líder, llámese pastor, llámese sacerdote, llámese predicador, lo que ustedes quieran llamarle, ni esta persona se autodenomine que él viene de la asociación apostólica porque él dice: yo vengo de Pedro. Bueno, muéstrame que tú vienes de esa asociación. Y aquí, como dice San Irineo de Lyon, ya en el siglo II, hablamos del año 100, muy cerca a los apóstoles, marca claramente en este documento Adversus Hereges, que su nombre lo dice todo, o sea, es algo contra los herejes, básicamente, del latín. Tercer tomo, capítulo 4, versículo 1, dice: la interpretación auténtica, porque ya en ese tiempo habían herejías que se levantaban con los textos, incluso con lo que ya habían escrito algunos evangelios, a decir: yo vengo de los apóstoles y yo voy a interpretar. O sea, lo que tal vez vemos en la actualidad ya se daba en ese siglo II. Y en ese siglo II ya se levantó San Irineo de Lyon, obispo de Lyon, diciendo: la interpretación auténtica está en la iglesia que posee la sucesión. Esto es clave, la sucesión apostólica. Como complemento, el día de hoy vamos a citar al Catecismo de la Iglesia Católica, en este caso en su numeral 85. En este vamos a encontrar lo siguiente, un numeral desde el inicio del Catecismo. Aquí hay un texto, un subtítulo que dice: el magisterio de la Iglesia, numeral 85. El oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios, oral o escrita, entendamos como oral la Sagrada Tradición o escrita la Sagrada Escritura llamada Biblia, ha sido encomendada solo al magisterio vivo de la Iglesia. ¿Por qué es un magisterio vivo? Porque está formado de hombres y está vivo porque está vivificado por el Espíritu Santo. Bien. El cual lo ejercita en nombre de Jesucristo. No lo ejercita en nombre particular de Juan, Pedro, Carlos. No, lo ejercita en el nombre de Jesucristo. Es un magisterio que ejercita la auténtica interpretación en nombre de Jesucristo. No porque lo dicen que ellos lo dicen en el nombre de Jesucristo, sino porque su respaldo es la enseñanza de los apóstoles que la recibieron de primera mano de Jesucristo. Continuamos. Es decir, los obispos en comunión con el sucesor de Pedro, en este caso el obispo de Roma. Estos son los que están facultados, como que se denomina como magisterio oficial de la iglesia, los que están sujetos al primado de Pedro, no a la persona que está sentada ahí, sino realmente a la cátedra de Pedro y a lo que siempre se ha enseñado. Esto lo hace vinculante para la salvación. El hecho de obedecer y estar fijado a la cátedra de Pedro.
Y eso es vinculante para todos los cristianos católicos. Bien, para finalizar este video vamos a cerrar con lo que siempre terminamos. En este caso de esta lectura del libro de Hechos de los Apóstoles, vamos a cerrar con una oración que tengo o hago regularmente de una frase que tengo acá apuntada y finalizaremos con un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, abre nuestra mente para entender tu palabra. Señor, abre nuestra mente para entender tu palabra. Señor, abre nuestro entendimiento para entender que debemos ser uno como tú y el Padre junto al Espíritu Santo son uno. Señor, abre nuestros corazones para recibirte a ti, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Señor, ayúdanos a saber reconocer cuál es la iglesia que tú fundaste para estar en esa barca segura. Señor, guíanos en medio de este mar, en medio de estas turbulencias. Guía a tu iglesia, a tu magisterio por medio del Espíritu Santo para que siempre nos conduzca a toda verdad. Ilumínala, ponle faroles en su camino para que no se tuerza su dirección y podamos llegar todos juntos a ese puerto seguro, a esa Israel celestial. Señor, ayúdanos a avanzar, ayúdanos a continuar por tus caminos que has trazado para nosotros, porque contigo todo y sin ti nada. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del malo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Saludos.